Acá estamos haciendo ajustes, siempre producción al aire de último momento. Estamos aquí, lo anunciábamos, con la doctora en Estudios Latinoamericanos, magíster en Derechos Humanos, ex directora del Instituto Nacional de Rehabilitación e integrante de la Sala de Convivencia Democrática de Siembra, Ana Juanche. Ana, buenos días y gracias por estar por aquí. Y con la abogada y magíster en Derecho Penal y también integrante de la Sala de Convivencia Democrática de Siembra, hablamos de Natalia Sueiro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Lo decíamos más temprano, contábamos que hoy va a haber una actividad justamente organizada por Siembra, allí en la Facultad de Psicología, que se va a denominar Acá también el agua hierve a 100 grados, ideas para fortalecer la convivencia democrática y contener la expansión de la violencia. Y en ese sentido quisiéramos empezar hablando con ustedes, bueno, de qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? Cuando se enmarca, ¿no?, bajo este título la actividad de hoy, ¿en qué pensamos, en qué territorios? No sé quién quiere tomar la posta primero. Puedo arrancar si quieren. Bueno, lo primero que me gustaría, antes de responder directamente a tu pregunta, es contarte que este documento es el resultado de un largo proceso de trabajo de 18 meses, que un conjunto muy diverso de personas que provenientes de la academia, del mundo de la gestión en los ámbitos privado y público, a nivel nacional e internacional, nos reunimos, organizamos seminarios, discusiones, conversaciones y bueno, arribamos a este documento que entendemos es un primer mojón, no es un documento cerrado, es un conjunto de ideas en construcción, preocupados y ocupados frente al fenómeno de la expansión de las violencias y también correlacionado con este fenómeno de la expansión de las violencias un poco el desacople de la convivencia democrática. Entonces nos preocupan todas las violencias en sus distintas manifestaciones porque es un fenómeno que solemos reducir en la violencia y sin embargo cobra distintas expresiones, sea basada en género, sea intergeneracional, sea violencias interpersonales en el ámbito del territorio y de las disputas, por ejemplo, por los mercados de drogas. Es decir, abarcamos diversos de esos escenarios, pero fundamentalmente lo que nos interesa es el impacto que ha tenido el fenómeno en los códigos de sociabilidad y que uno puede tomar como un indicador básico, por ejemplo, el aumento alarmante de los niveles de homicidio en los últimos años en el Uruguay y también en la degradación de esa violencia en cuanto a los niveles de brutalidad, de crueldad que han tenido esas expresiones. Y vamos explorando a lo largo del documento, bueno, cuáles son estos fenómenos que han devenido justamente en estos niveles de violencia, cómo la sociedad ha simplificado las explicaciones en torno a estos fenómenos y cómo ha buscado también soluciones simples para responder a fenómenos que son de larga data y que son muy complejos. Entonces, en ese sentido, a través de 4 capítulos que intentan abordar los núcleos que a nosotros nos parecen en esta primera instancia sustantivos como para comenzar a retomar y a dar forma a un debate democrático profundo e informado, que se aleje del espanto también y de las soluciones fáciles. Estos insumos confiamos en que en el marco del concierto electoral, donde, bueno, suelen aparecer en la agenda pública, esperamos que nutran justamente esa discusión más diversa, más profunda, más informada, más compleja. Natalia. Sí, vos preguntabas el tema de las violencias, ¿no? Sí, que ahora Ana mencionaba algunos tipos. Claro, ¿no? Sí. Lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo de trabajo y sobre todo con los distintos exponentes que hemos tenido en los seminarios, es que las violencias vienen de las economías criminales, pero que muchas veces se reduce en el análisis, como decía Ana, a el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que permite es un análisis simplificado, sencillo, que elimina una cantidad de causas de la violencia, pero además restringe también el fenómeno delictivo, ¿no? El fenómeno delictivo de las economías criminales va mucho más allá del narcotráfico
Eso ha pasado no solo en Uruguay. Uruguay en esto, si bien tiene fortalezas institucionales que no tienen otros países, eso sí es verdad, pero después nosotros no somos una realidad diferente en cuanto a este tipo de realidad delictiva, digamos, ¿no? Las economías criminales están vinculadas entre sí. Sí, los autores lo han marcado claramente, que por ejemplo el narcotráfico está vinculado con otras actividades criminales, históricamente con el contrabando, pero también se han relevado que están vinculados en los mismos territorios con los fenómenos de robo de dispositivos electrónicos, en otros lugares, el robo de autos y autopartes. Uh-huh. Entonces, todo eso es un fenómeno único y muchas veces pueden ser las mismas organizaciones o partes de las mismas organizaciones que se dedican a todo ese entramado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que hace el sistema es perseguir algunos tipos de delitos y a su vez en ese tipo de delitos hace una segunda selección y toma a los eslabones más débiles de la cadena. Eso no estamos diciendo nada nuevo con eso. No, después nos vamos a meter ahí también ahí con ustedes. Entonces un poco este trabajo también identifica que Uruguay es parte de la División Internacional de Trabajo Delictivo, digamos, y bueno, somos un eslabón más de ese sistema en donde tenemos que verlo así y no sentir como que nos está pasando una cosa distinta. Sí. Ana, vos recién hablabas de la búsqueda de soluciones para combatir esta problemática y en ese sentido, si pensamos en políticas públicas, ¿qué valoración se puede hacer de las políticas de gobierno, particularmente en territorio, pensando, por ejemplo, que se retiraron los OCAT? Bueno, nosotros ahí tenemos todo un capítulo muy extenso que aborda justamente la necesidad del fortalecimiento de la trama de las políticas públicas y fundamentalmente nosotros le llamamos, las políticas públicas universales, extensas, intensas, territorializadas y que trascienden, por supuesto, son políticas sociales, pero trascienden las políticas educativas de trabajo que tienen que estar presentes y que las caracterizamos, pero incluimos también a la seguridad en su dimensión de la prevención, que tiene que estar territorializada, que tiene que estar presente justamente en las mínimas unidades barriales, porque es allí donde acontecen los problemas y porque las respuestas deben ser integradas, ¿no? También hablamos de que estas políticas públicas tienen que ser planificadas a corto, a mediano y a largo plazo, sobre bases confiables de información, que tienen que ser trazables, que tienen que ser medibles y que tienen que permitir también convocar modelos basados en evidencia, es decir, esto que sean políticas de Estado que trasciendan las administraciones de turno y que permitan capitalizar también las fortalezas que tiene el Estado, que es justamente confiar en las estructuras democráticas y en las instituciones, ¿no? Nosotros mirábamos como parte del trabajo en las fuentes que consultábamos y veíamos que el Latino Barómetro dice que en el Uruguay el 70% de la población considera que la forma democrática de gobierno es la mejor. Quiere decir que ahí tenemos una fortaleza sustantiva, que entendemos que los conflictos se pueden resolver de manera democrática, vía institucional, y que no es posible apelar a soluciones que desconozcan estos marcos institucionales, que deslegitimen las instituciones o que propongan soluciones mágicas de tipo de ampliación punitiva, que son las que han caracterizado las últimas medidas, por lo menos en las últimas 3 décadas. En ese sentido, ¿no? Natalia, hay que rever la legislación para justamente disminuir el tema de la población carcelaria, por ejemplo. Bueno, uno de los capítulos efectivamente está mencionado así, se llama sistema de ejecución, ¿cómo es? De medidas. De medidas cautelares y de ejecución penal. Y de ejecución penal. Justamente lo que tratamos de hacer, tuvimos un seminario entero sobre eso, es abordarlos desde un punto de vista macro, no solamente desde el punto de vista del encarcelamiento, ¿no? Pero Ana sobre esto puede explicar un poco más, pero sí es cierto que el proceso de avance o de aumento punitivo arranca
se ubica más o menos en el año 94 con la Ley de Seguridad Ciudadana. De ahí en más lo que ha pasado, han ido creando una cantidad de tipos penales nuevos, un aumento de penas, esto no es reciente, y además se han ido eliminando lo que se llaman beneficios carcelarios, que en realidad la palabra no está muy bien usada, pero en realidad lo que se ha hecho se ha tendido a que para personas que cometen determinados delitos deban cumplir la pena en su totalidad, ¿no? Eso es lo que ha hecho, bueno, evidentemente ha saturado las cárceles hasta un punto en donde ya están ya a un punto crítico, pero además tampoco ese tipo de medidas ha tenido en cuenta la faceta de la rehabilitación, ¿no? Y además tenemos una cantidad de personas que tienen medidas cautelares, que tienen medidas alternativas a la prisión, que están entre nosotros, podemos ser cualquiera de nosotras, y que esas personas deberían tener un plan de apoyo y de rehabilitación que evidentemente no se está cumpliendo. Ana, eso lo maneja mejor que yo. Sí, justamente, Ana, cuando decíamos al arranque, estuviste, ¿no?, como directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, y en ese sentido preguntarte, bueno, ¿cómo veías las políticas entonces y cómo ves el desarrollo durante esta administración? ¿A qué se puede apostar a futuro? Bueno, creo que el sistema penitenciario está en jaque, vuelvo a decir, por lo menos de la salida de la democracia hasta aquí, ¿verdad? A pesar de la reforma que inició en el año 2010, ¿no?, con la promulgación de aquella primera ley de emergencia carcelaria que dotó de recursos especiales al sistema para unificarlo, para pasar las cárceles de las jefaturas departamentales de policía a la órbita de un único organismo, a pesar de la construcción de nuevas plazas y de los esfuerzos por civilizar el sistema, incorporar operadores penitenciarios, intentar imprimirle una mirada de derechos humanos, tenemos un gran problema que es la expansión constante de la población, el crecimiento, ¿no? En la medida en que el país no revise su política criminal, y esto es que apele a la cárcel hegemónicamente como respuesta frente a la criminalidad, vamos a estar en un problema sin solución cada vez de mayor magnitud, porque además el estudio reciente del año pasado del Ministerio del Interior sobre reincidencia penitenciaria avaló lo que ya decía la evidencia internacional, que las personas cuando están sujetas a condiciones de reclusión, que en algunos casos llegan a ser crueles, inhumanas o degradantes, o que no tienen oportunidades de rehabilitación, reinciden en niveles muy grandes. En el caso ¿qué porcentaje? En el caso del Uruguay, en una ventana de 3 años, son cifras para 2019, ¿no?, que son las que tomó el INR, y es reincidencia penitenciaria, no es reincidencia total, es decir, personas que pasaron alguna vez por la cárcel y vuelven a hacerlo. Es del 65.4%. Es enorme, son casi 7 de cada 10 personas, ¿no? Entonces, si entendemos que vamos comprimiendo cada vez más la población, eso con el mismo presupuesto, ¿no?, con menores posibilidades de rehabilitación, porque el presupuesto no habilita creación de nuevos programas, ni dotación de nuevos recursos humanos, y además cada vez más hacinados, ¿qué podemos esperar? Nada. Entonces nosotros somos muy críticos en esta parte y decimos que el país se debe de una vez y por todas una discusión multipartidaria, pero no solamente multisectorial, que convoque a la academia, a la sociedad civil, ojalá a la mayor cantidad y más variada composición de actores para discutir en profundidad la política criminal, porque esto no es sustentable. Ni a corto ni a mediano plazo, ni en términos presupuestales. No hay ningún país que pueda tener el presupuesto suficiente para mantener en condiciones de dignidad a una población en expansión constante, que fije la meta inspiracional del sistema, ¿a qué le vamos a llamar rehabilitación? Es decir, vamos a seguir con el viejo paradigma de la educación y el trabajo, que además no llega a todas las personas y que hoy sabemos que la evidencia dice que es insuficiente para que las personas modifiquen sus riesgos relacionados con la conducta delictiva. ¿Qué hay que agregar a eso, Ana? Porque has hablado bastante de que no se puede reducir a estudio y trabajo. Hay que agregar programas de tratamientos, lo que dicen las buenas experiencias, y esto es programas que directamente van a trabajar con los factores vinculados a la conducta delictiva.
la estructura de pensamiento antisocial, las actitudes antisociales, el contacto con pares criminógenos, la circulación por ambientes criminógenos, el uso de problemática de drogas y alcohol, el manejo financiero, por supuesto retomar la trayectoria educativa y fortalecer las competencias de empleabilidad. Pero no todos esos factores tienen el mismo nivel de incidencia en el riesgo de reincidencia. Entonces hay que tomar esos programas que la evidencia dice que tienen el mayor impacto. Pero es muy difícil bajar eso a tierra, porque pensando con la cantidad de población carcelaria que hay hoy por hoy, no me imagino de qué manera se puede llegar a incentivar esto de la convivencia. Es muy difícil porque en primer lugar tenés lugares donde el hacinamiento es crítico, ¿no? Entonces, y donde los niveles de seguridad y de encierro son mayores. El problema es que el sistema tiene que subvertir su mirada y dejar de trabajar con los que se portan mejor y comenzar a trabajar con los peores, porque eso es lo que dice la evidencia, que el trabajo tiene que ser a mayor riesgo, mayor proporcionalidad y mayor intensidad del trabajo. Entonces ahí deberíamos llegar al módulo 11, donde están trancados a triple llave, al módulo 10 del COMCAR, al edificio 1, al celdario 1 y a la piedra en el penal de Libertad, a los módulos, a la unidad 25 o a la unidad de máxima seguridad que está en el complejo Santiago Vázquez, y así sucesivamente. Es con esa gente que tenemos que trabajar, porque esa es la gente que tiene mayor pronóstico de volver a cometer conductas delictivas. Y no digo que no tengamos que trabajar con los que viven en las chacras ¿no? Pero esas personas que tienen bajo riesgo de reincidencia, las intervenciones tienen que ser de otro tipo. Y para esto el Estado tiene que entender que necesitamos una inyección presupuestaria importante y sobre todo orientada a la intervención técnica y no solamente a lo custodial, a cerrar, a soldar las rejas y a comprar candados. ¿Y qué análisis se puede hacer de las condiciones en las que se ha encontrado la población carcelaria en esta administración, pensando en el marco del crecimiento de esta población y del hacinamiento, por ejemplo, de lo que vos hablabas? Y bueno, si ya la administración pasada dejó las cárceles con unas 4.000 personas menos, ¿no? Esto claramente el impacto de la ley de urgente consideración, sobre todo en lo que tiene que ver con las modificaciones a los delitos, a las penas relacionadas con los delitos con drogas. Bueno, se vio el crecimiento exponencial de las mujeres que impactó diferencialmente, pero no solamente, también en los varones, más, como decía Natalia, la suspensión de los institutos liberatorios para un conjunto cada vez más amplio de personas, ¿no? Es decir, la restricción de la libertad anticipada, la redención de pena por trabajo y estudio, vuelve eso, ¿no?, como una olla a presión, ¿no?, donde cada vez tenés más gente por más tiempo y en peores condiciones. Entonces, ahí sin dudas, bueno, el nuevo gobierno, que nosotros confiamos que sea el del Frente Amplio, tendrá que tener un proyecto y un plan de actuación. Nosotros sugerimos algunas medidas inmediatas justamente para descomprimir esa situación, porque con esa cantidad de población, y además en continuo crecimiento, es muy difícil hacer cosas sustantivas que modifiquen la realidad y que además impacten en el pronóstico de reincidencia, es decir, en que esas personas no vuelvan a la cárcel. Y además, volviendo a la pregunta inicial del tema de las violencias, ¿no? O sea, justamente la cárcel en esas condiciones no ha reducido la violencia ni adentro, porque el tema de las muertes en custodia es algo que es inadmisible en cualquier lugar del mundo, y tampoco ha reducido. Que venimos viendo varias, ¿no? Este año. En este último mes han habido 3, y tampoco reduce las violencias afuera, ¿no? Entonces, y ahí un poco me gustaría engancharlo con otro tipo de persecuciones criminales y de políticas criminales que también hay que abordar en el marco de una política criminal que tenga otra mirada, ¿no? O sea, lo que tenemos, de las personas que tenemos presas en este momento, son todas por delitos predatorios, callejeros, y por delitos contra la propiedad y vinculados a las drogas, ¿no? Eso es lo que tenemos en la cárcel, ¿no? Y el sistema está con todo eso que cuenta Ana, pero está abordando a ese tipo de criminalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que
el fenómeno de la criminalidad y hasta mismo del narcotráfico y de esos otros mercados ilegales que hablábamos hace un rato, tienen lugares en donde se cometen otro tipo de actividades que también son delictivas, pero que tienen un concepto, un debilitamiento simbólico, ¿no? O sea, no lo concebimos como actividades ilícitas. Digo, estamos hablando por ejemplo, del lavado de activos y de la el eslabón más grande de la cadena. Claro, nosotros tuvimos 2 seminarios en Siembra, uno sobre lavado y otro sobre corrupción, y en donde nos dimos cuenta que esos dos estaban íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, como decís vos, el eslabón ese, el más alto de la cadena, porque ¿qué pasa? Estas personas que caen presas son los eslabones más bajos, que además son intercambiables, fungibles, ¿no? Entonces, la rehabilitación puede llegarle a una persona, pero eso no va a eliminar que siga sucediendo el delito. ¿Por qué? Porque se intercambian con otros u otras que son iguales, porque son, bueno, y en el caso de las mujeres particularmente es muy interesante, porque tampoco no es un fenómeno uruguayo, por supuesto, o sea, es el mismo fenómeno de las mulas que pasan pequeñas cantidades por la frontera seca entre Bolivia y Brasil, o sea, tampoco nos pasan cosas que sean tan distintas. Eso nosotros tenemos que mirarlo como que desde la política de guerra contra las drogas iniciada en los años 70 hasta hoy, ha pasado en América Latina lo mismo, ¿no? Y entonces, en el caso de las mujeres es interesante porque además no solamente son intercambiables o fungibles, sino que además realizan las actividades más expuestas al control policial, ¿no? Claro. Porque además trabajan generalmente muchas desarmadas y demás. Entonces, todo eso hace que nos estemos olvidando de ese otro eslabón, y ahí es donde también se proponen una cantidad de medidas que además nosotros las planteamos para todo el sistema político, y creo que hay muchos de los candidatos de todos los partidos que comparten, por supuesto, el tema del control del lavado, y además la coordinación que tiene que haber entre una cantidad de organismos que hoy trabajan todos por separado, ¿no? Por ejemplo, yo hacía una lista ahora, no solo la Policía del Poder Judicial, la Fiscalía, la Secretaría de Inteligencia del Estado, el BPS, DGI, el Banco Central, la Dirección General de Registros, ¿no? Que son de última donde se registran y se pueden también establecer patrones de qué registros, de qué bienes, ¿no? De qué negocios. La Dirección Nacional de Casinos, las zonas francas que han tenido un debilitamiento en los últimos tiempos con una modificación de la rendición de cuentas. O sea, todo eso tiene que ser un sistema de información mucho más fluido. De esa manera, efectivamente, se podrían identificar lugares en donde pueden estar funcionando el lavado. O sea, es verdad, nosotros ahora en la actividad de hoy, capaz que ahora lo conversamos un poco más, contamos con 2 invitados, uno es Luna, y él justamente plantea eso, que Uruguay es una plaza de lavado importante. O sea, es lo que pensamos, es efectivamente así, y bueno, y nosotros tenemos que hacer cosas proactivas, pero claro, tenemos que tener presente, y la sociedad civil también lo tiene que tener, de que efectivamente eso es un gran riesgo para generar delincuencia organizada y también violencias, ¿no? Bueno, lo hablábamos con Gil Iribarne esta semana, ¿no? Claro, sí. Esa no es justamente la cara más visible, entonces no entendemos por qué nos afecta tanto el lado de activos, ¿no? En lo inmediato la molestia de la gente es con el delincuente que me robó la cartera o la boca que está en la esquina. Eso exactamente, eso es otro de los elementos que traemos ahí en el documento, que es de alguna manera este carácter como subterráneo, más solapado del delito de los poderosos, que como no es tan visible y como no afecta, digamos, no tiene una expresión concreta, digamos, en la vida de las personas cotidianamente, bueno, solemos como no poner el ojo ahí, pero también son decisiones políticas, también son decisiones de política criminal, cómo se persiguen los delitos de los débiles y los delitos de los poderosos. Y bueno, en ese sentido también ahí hacemos un conjunto de observaciones. Sí, bueno, estaba justamente el tema de pensar contigo, Natalia, esto de si hay justicia, ¿no? Para ricos y para pobres, no solo en la legislación en cuanto a los delitos, sino después también en cuanto a las defensas, porque acá hemos hablado mucho también de los defensores de oficio, de la poca cantidad. Sí, claro, sí, eso, sí,
tenemos un capítulo que está destinado directamente al sistema de justicia, y tuvimos un seminario al respecto. Y en realidad los planteos que hay ahí, hay una cantidad de propuestas, hay algunas que ni siquiera requieren modificaciones legislativas, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es la transparencia, ¿no? La transparencia, después sí hay otras, obviamente, de acceso a la justicia que requieren presupuesto, pero uno de los aspectos que está planteado es, hay una cantidad de aspectos del sistema de justicia, cuando hablamos de sistema de justicia decimos fiscalía, poder judicial, en donde para las personas comunes es muy difícil llegar a determinada información. En el caso de los periodistas, ahora que tenemos una cantidad de causa, de judicialización de la política, ¿no? Cuando hay yo qué sé, un ejemplo, hay un fiscal que por alguna razón se abstiene de actuar y va a entrar el subrogante. Si vos tenés que ir a fijarte cuál es el subrogante, ¿dónde lo o sea, probablemente esté, o sea, en la web de la institución, pero es mucho más fácil preguntarle a alguien quién entra en lugar de fulano, cuando ya está establecido. Hay una cantidad de información, de transparencia del sistema de justicia que debería estar plasmada más fácilmente, claro, en las páginas web. Más accesible. Claro, lo mismo los concursos. Cuando los concursos de ascenso de cualquiera no de los ministros, de Tribunal de Apelaciones, jueces y demás, en otros países, en Argentina mismo, existe un sistema donde vos vas viendo cómo va el concurso, quiénes son los postulantes, para qué cargo, con el currículum, qué es lo que hizo, las sentencias que dictó. O sea, algo que no tiene ningún costo y es simplemente un tema de transparencia que permitiría conocer a todos nosotros un poco más cómo funciona eso. Y la defensa pública. En realidad, la defensa en Uruguay, la defensa pública tiene un papel muy importante, no como en otros países que solamente es defensa penal. En Chile, por ejemplo, acá la defensa pública atiende todas las materias. Eso es muy importante y es algo que no se realza, pero sí son muy pocos, se trabajan bien, pero no dan abasto, por supuesto. En materia penal, más del 90% de las causas penales la tiene la defensa pública. Una de las propuestas es, vinculado al posible Ministerio de Justicia, poder de alguna forma jerarquizar esa defensa pública, hacerla de calidad y que tenga la misma jerarquía, si se puede. Bueno, eso hay varios modelos, además hay un tema constitucional que tiene una limitante, pero la idea es que Fiscalía y Defensa Pública estén a la misma altura jerárquica, tengan los mismos ingresos, porque como en materia penal van a tener que litigar con igualdad de armas, digamos, como dice el Código de Procedimiento Penal, deben tener las mismas condiciones y las mismas ubicación jerárquica, porque eso hace también a la igualdad de proceso. Repaso la actividad de hoy, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir profundizando, pero quienes quieran ir, entonces, esta actividad organizada por Siembra en Facultad de Psicología se titula Acá también el agua hierve a 100 grados, ideas para fortalecer la convivencia democrática y contener la expansión de la violencia. Bueno, allí vas a estar moderando tú, Natalia, ¿no? Vas a estar exponiendo Ana Juanche, Juan Pablo Luna y Daniel Merkel, ¿no? Sí, ellos van a hacer el comentario del documento. Así que, bueno, quienes quieran asistir quedan invitados. Ana Juanche, muchas gracias por estar por ustedes, aquí. Por favor. Natalia Sueiro, muchas gracias por acompañarnos. Además son dos invitados extranjeros que, si bien son uruguayos, la oportunidad de escucharlos en vivo no es tan habitual. Muchas gracias. Así es, gracias a ambas.